Tenemos a Alonso Velasco, ¿no? Él es magíster en integración de las TIC en procesos educativos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en diseño, ejecución y evaluación de proyectos por la Universidad de León, España. Es especialista en gestión y didáctica de programas de educación a distancia, también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia en edición de materiales educativos y aplicación de estrategias presenciales y virtuales para EBR y formación de adultos. Es consultor en implementación de currículo por competencias en universidades públicas y privadas. Docente de curso de pregrado, posgrado y formación in-house sobre evaluación de aprendizajes, currículo por competencias, mallas curriculares e instrumentos de evaluación. Andragogía, evaluación curricular. Todo ello en la Pontificia Universidad Católica del Perú, San Martín y UCI. Es consultor externo del Ministerio de Educación en temas de ciudadanía y metodologías. También nos acompaña la señorita Vanessa Malca. Ella es magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación, tiene experiencia como docente universitaria y en edición de textos escolares, especialista en el diseño instruccional de proyectos de capacitación presencial, e-learning y B-learning, en el sector estatal y privado. Tiene experiencia en elaboración de material educativo para docentes para el Ministerio de Educación del Perú. Autora de cuentos infantiles para el nivel inicial, ganadores de 2 licitaciones con el Estado peruano. Bien, a continuación entonces voy a dejar el pase también a Vanessa y Alonso para que puedan continuar con esta actividad. Recuerdo a los asistentes pueden formar sus preguntas a través del chat. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. Quien les habla, Vanessa Malca, pueden decirme Vanessa, y Alonso. Estamos aquí para poder compartir con ustedes un poco nuestra experiencia en todo el tema del desarrollo de repente de cursos en modalidad semipresencial y específicamente en el trabajo, digamos, de todo lo que es las sesiones del aprendizaje híbrido, ¿no? Cómo es que nosotros, desde nuestra experiencia, también podemos compartirles lo que estamos realizando dentro también de la universidad donde estamos trabajando actualmente. La siguiente, Alonso, por favor. Bien, los temas que vamos a tratar el día de hoy es atributos de un curso semipresencial, el aprendizaje híbrido y su vínculo con la semipresencialidad, y los retos que tenemos ahora nosotros como docentes y también nuestros estudiantes. Antes de iniciar, creo que vale la pena poder reflexionar un poco sobre esta noticia que hace 2 años llegó a nuestro país, ¿no? Y que de alguna manera generó en nosotros muchas emociones, muchas preguntas. Entonces, a partir de esta imagen que ustedes ven, ¿no? Les preguntamos, ¿qué emociones experimentan o experimentaron con este titular, la primera vez que nos enteramos que teníamos el primer caso de coronavirus? ¿Y qué cambios se tuvieron que dar en nuestra dinámica, tanto profesional, laboral e incluso en lo personal? Sí, Julio. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Sí, bueno, mi percepción fue, ya se venía pues las noticias de lo que había pasado en China, lo que pasaba en Europa y cómo el virus se está extendiendo, ¿no? Pero pasa que pues mientras no veamos al diablo venir, no sabemos pues que realmente está ahí presente. Entonces, fue cuando informaron el ingreso al aeropuerto del primer caso comprobado de coronavirus, en donde yo creo que recién todos reaccionamos un poco, ¿cierto? Pero aún no estábamos realmente conscientes de lo que significaba eso, ¿no?
porque la primera noticia fue 15 días, ¿no? Esos 15 días se han hecho más de 2 años ya, o casi 2 años. Entonces, de hecho que las emociones fueron inicialmente de incertidumbre, inicialmente de asombro, con la medida del paso del tiempo. Yo creo que en vez de que esa incertidumbre se vaya reduciendo, ha ido aumentando, porque así como Platón, ¿no? Solo sé que nada sé, mientras más sabemos, menos sabemos del virus. Y es algo que nos va pasando a todos, creo, ¿no? O sea, hay más incertidumbre porque uno piensa que puede haber una tendencia con respecto al comportamiento del virus, pero vemos que no se da de esa manera. Yo creo que con esta última ola fuerte que ha habido del Omicron, ha bajado considerablemente lo que es la incidencia de este virus y también ha bajado un poco la crisis colectiva, ¿no? Que se había tornado bastante fuerte, bastante fuerte. Y bueno, eso con respecto a las emociones, ¿no? De manera bastante general, para no especificar aspectos, cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué cambios se tuvieron en la dinámica profesional y laboral? Definitivamente cambió desde la disminución laboral, ¿no? Por el cambio de la economía, hasta el proceso de virtualización. O sea, se cree mucho, pues, que este proceso ha sido manipulado para poder acelerar el proceso de virtualización que ya se venía a venir. Pero más allá de las causas o de las suposiciones, de hecho que ha cambiado nuestra vida, ¿no? Ya estamos totalmente virtualizados, adaptados. Más bien, si es que en algún momento, que lo dudo, se llega a una presencialidad, va a ser otro proceso de adaptación y quizás más fuerte, ¿no? Esto es en términos generales, Vanessa, para dar la oportunidad a los demás también. Muchas gracias, Julio. Luciana. Gracias, Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy la docente Indira Pereira. Me van a disculpar. He tenido fallas en mi computadora. Estoy con la computadora de mi niña, por eso figura Luciana Carpo. Perfecto. Sí, Vanessa, para hacer justamente una acotación lo que dijo el docente anterior, yo creo que una de las experiencias que hemos podido percibir de repente un poco más de cerca el personal de salud, me refiero en este caso el mío, que he estado dentro de los primeros grupos de brigada, ha sido un poco el tema del miedo. Como decía el colega anterior, la incertidumbre es una de las causas, porque hasta ahora es un virus que está en proceso y en vías de investigación, de evolución, no sabemos. Vemos que cada día hay mutaciones diversas, aparecen virus de diferentes, cada uno con diferentes síntomas, y yo creo que eso ha hecho que cambiemos nuestros estilos de vida, y el no estar preparados para este tipo de pandemias o cualquier otro, sobre todo se ve reflejado mucho en los sistemas de salud, ¿no? Por ende, trae también repercusión en el sistema educativo. Hemos tenido que migrar a otros tipos de formas de enseñanza para que los alumnos sigan preparándose cada vez más, ¿no? Yo creo que todavía, como dijo el colega anterior, vuelvo a reiterar, estamos en procesos todavía de avances, no sabemos qué es lo que se venga, pero tenemos que mejorar tanto en el aspecto de salud como en otros temas, y como siempre veo que en el tema de las universidades vamos un pie adelante en cuanto a las enseñanzas y capacitaciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Justamente quería comentar lo que también por el chat nos han ido comentando. Y el tema del miedo y la incertidumbre es un aspecto que está presente en los mensajes que hemos podido recibir por interno y también de manera abierta. Y uno de los aspectos que también nos han mencionado los dos docentes y también por el chat es el tema de la adaptación a las diversas modalidades que nos generó justamente el ingresar al tema de la virtualidad, ¿no? Los cambios, no solamente en la parte laboral, como sino también en los estilos de vida, ¿no? Que hemos tenido que irnos adaptando poco a poco a justamente la dinámica de estar en cuarentena, de poder habilitar algunos servicios nuevamente y volver a salir y luego regresar. Entonces, y justamente la educación es uno de estos servicios que ha tenido estas modificaciones, ¿no? Hemos tenido que volvernos 100% virtual
hemos tenido que tener experiencia en la educación a distancia en los primeros años y ahora con una semipresencialidad, ¿no? No sé si alguien más nos quiera aportar con algún comentario. Sí, bueno, de mi parte también un poco como para centrar las ideas, definitivamente pues este temor, esta angustia que vivíamos, también se sumó al estrés, ¿no? Uno, de ya no tener esta normalidad de poder incluso salir a hacer nuestras compras, ¿no? Que para algunos de repente es un momento de distracción, o el hecho de ir a la universidad a dictar nuestras clases, era ese espacio social que teníamos para poder interactuar con otras personas, y todo eso se trasladó a sentarnos frente a una cámara, y no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado como docente, que mis estudiantes muchas veces o no prenden la cámara o tienen problemas de conectividad, y realmente la interacción no se da como se daba obviamente en una normalidad propia de la presencialidad, ¿no? Entonces, yo me preguntaba como docente, ¿cómo hago ahora para dictar mis clases? ¿No? Y hay cursos que son necesariamente mucho más prácticos que otros, ¿no? Quizá los que son un poco más teóricos te permite pues trabajar de alguna manera, seguir usando la estrategia de las clases magistrales, ¿no? Que funcionan para el tipo de contenido o de resultados de aprendizaje que se quieren alcanzar. Pero ¿qué hacemos con los cursos que son más prácticos? ¿No? Otro punto que quería resaltar y que Alonso también lo ha mencionado es que definitivamente esta situación de emergencia sacó de nosotros lo mejor que hemos podido dar en nuestro desenvolvimiento como profesionales, ¿no? A pesar del estrés que de repente podíamos sentir de cómo preparo mi clase, muchos de repente hasta se han quedado hasta muy tarde diseñando sus sesiones, ¿no? Sin embargo, nos pudimos adaptar, ¿no? Y eso es un aspecto súper, súper importante, porque hemos demostrado que tenemos esa capacidad de adaptación y que en situaciones similares futuras, que esperemos no vuelvan, vamos a poder responder, ¿no? De una manera mucho más, con mucho más calma quizá, ¿no? Además que ya hemos ganado mucha experiencia en lo que es el manejo de tecnologías y también nos hemos fortalecido como profesionales, ¿no? Y también como Vani, seres humanos. y una intervención, la intervención anterior que nos dio la colega, nos mencionaba justamente que los entornos universitarios hemos estado un paso adelante, y un paso adelante que nos ha permitido justamente hacer frente y adaptarnos a esta educación a distancia, una educación que justamente velaba por los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y que permitió que justamente nuestros estudiantes sigan formándose en las diversas carreras. La educación a distancia tiene un acto pedagógico de por medio, ¿no? Y nosotros lo hemos experimentado cuando hemos estado al frente de nuestras pantallas utilizando Teams, Zoom, Meet, dependiendo del canal de comunicación que hemos podido tener con nuestros estudiantes, cerrando procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje a través y mediados por la tecnología, ¿no? Donde tanto el docente como el estudiante tuvimos que tener diferentes roles a medida que íbamos adaptándonos a este proceso, ¿no? Donde esta educación a distancia nos permite justamente, sobre todo, resaltar la comunicación bidireccional que hemos tenido, ¿no? Si ustedes recordarán, durante el 2020, el 2021, el nivel de comunicación que hemos podido tener con nuestros estudiantes ha sido muy elevado, hasta en algunos casos mayor a lo que podíamos tener en la presencialidad, que a veces se limitaba a un diálogo o a una interacción en el marco del curso, ¿no? Ahora teníamos estudiantes que por diversos motivos nos escribían para contarnos situaciones familiares o situaciones emocionales que también se hacían presentes en este proceso de educación a distancia, ¿no? Y que al igual que nosotros como docentes, no tenían estos espacios sociales para poder dialogar, establecer estos vínculos que también son importantes, y de hecho muchos de nosotros, aparte de estar con la responsabilidad de nuestros cursos, pasamos a acompañarlos casi como tutores frente a cada una de las experiencias que
cada uno de nuestros estudiantes han podido ir viviendo a lo largo de la pandemia. Y dentro de la educación a distancia, que es la que hemos vivido, nosotros hemos podido experimentar una serie de principios que hemos podido ejemplificarlos con la práctica que hemos tenido de manera cotidiana. En primer lugar, la separación entre el docente y el alumno. No estábamos físicamente en un espacio, sino más bien estábamos interactuando a través de los medios de comunicación, las plataformas, las redes, el chat, en algunos casos grupos de WhatsApp, si es que había la posibilidad de asesorar o acompañar a grupos de trabajo. Eso permite reforzar mucho el tema de una comunicación masiva. Hemos estado recibiendo comunicaciones, como les comentaba, de manera masiva por parte de nuestros estudiantes. Nosotros también buscábamos que nuestros alumnos puedan recibir la información de una manera directa y empleábamos mucho el tema del correo electrónico o la comunicación a través de plataformas. Por lo tanto, esta comunicación se centraba en la bidireccionalidad, no solamente de parte de nosotros dando indicaciones, sino también de parte de los estudiantes haciendo consultas, resolviendo algunas dudas que podrían haber ellos tenido al momento del desarrollo de las sesiones, entre otras formas de comunicación que hemos podido ir resaltando. El apoyo tutorial que les comentaba, que también se ha presentado. Seguro muchos de ustedes dirán que durante el 2020 y el 2021 no solo hemos tenido las 2 horas de dictado, las 3 horas que normalmente dice nuestra carga en el curso, sino más bien teníamos espacios de tutoría adicionales, espacios de acompañamiento a los equipos o la necesidad de entrar a los Drive, ¿no? Estas carpetas compartidas para poder ver el avance de cada uno de los productos de nuestros estudiantes, con el fin de justamente fortalecer el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y acompañarlos a esclarecer cualquier tipo de duda que puedan ellos haber tenido en el proceso. Por lo tanto, también veíamos durante este proceso de la educación a distancia un aprendizaje flexible e independiente, que justamente refuerza el ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos y también la posibilidad de poder ver el nivel también de rapidez que puedan tener algunos frente a lo que nosotros podríamos ir presentando, rapidez en lo que refiere al aprendizaje, o por ejemplo, de la aplicación de diversas estrategias por parte de nuestros alumnos para poder identificar, por ejemplo, ideas centrales en un texto, ¿no? Que ahora era virtual y ya no en físico, poder identificar, por ejemplo, mecanismos de comunicación para poder lograr trabajos colaborativos, entre otros. Bien, acá hay una cita muy interesante que dice: los docentes han reflexionado acerca de sus prácticas pedagógicas y han buscado nuevas formas para interactuar con sus estudiantes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros durante estos 2 años y este año también hemos ido replanteando nuestras maneras de enseñar, de poder llegar a nuestros estudiantes? Alonso mencionaba algo muy interesante, el tema de la tutoría, ¿no? El acompañamiento quizá un poco diferenciado a lo que acostumbrábamos en la presencialidad, ¿no? Ahora debíamos programar ciertas horas, ¿no? De repente para brindar retroalimentación a los avances de trabajos, el tema también del acompañamiento un poco más personal, ¿no? Porque vemos que nuestra formación o nuestra función también como docentes es asegurar la formación integral de nuestros estudiantes, ¿no? No solamente es la transmisión de conocimientos, sino también el logro de aprendizajes y también cuidar de alguna manera, ¿no?, la parte emocional, ¿no? Y también en algún momento, no sé si a ustedes les pasó, y qué pasa conmigo como maestro, como maestra, también necesito ese acompañamiento. Entonces, se iban generando quizá como unas redes de soporte, ¿no? De repente nuestros estudiantes acudían a nosotros acudíamos a la familia, y todo esto ha hecho que la virtualidad, esta situación de emergencia, haya sacado, como les decía, lo mejor de nosotros, tanto profesional como personalmente, ¿no? No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo sobre esta cita
de repente algún ejemplo de cómo su práctica pedagógica fue cambiando durante todo este tiempo, quizá por el chat o de repente pueden comentar con micrófono abierto. ¿Han sentido que sus prácticas pedagógicas han cambiado o se han mantenido similares? ¿Han tenido esta oportunidad de interactuar de una manera mucho más cercana con sus estudiantes? Ya, acá les voy a... Ahí está, Juan. Gracias, Juan. Justo iba a darles un tip y luego Indira. Sí, buenas tardes con todos. Agradecer de antemano, ¿no?, a Alonso y a Vanessa por sus importantes planteamientos también. Definitivamente, sí, ¿no? Sí se ha hecho una reflexión de cómo ha venido cambiando estas prácticas. En un inicio, para ser muy sinceros, se pensó pues que esta pandemia, virtualidad, pues iba a durar medio ciclo, ¿no? No se sabía la magnitud, ¿no? Y un poco de esa forma hemos ido pues mejorando, equivocándonos también. El ensayo y error ha sido algo importante, ¿no? Han habido algunos elementos pues que no se contemplaron en un inicio. El ciclo 2021 fue realmente pues un ciclo de experimentación, ¿no?, que se logró sacar adelante finalmente, y ya los demás ciclos pues han ido optimizándose, ¿no? Estas prácticas ha servido mucho, ¿no?, la socialización entre los compañeros, digamos, ¿no?, de las facultades y de otras facultades también. Bueno, en mi caso mío yo soy de ingeniería, pero también la conversación pues con los de educación, ¿no?, los de salud, los de la Facultad de Ciencias Contables, ha sido importante, ¿no? Porque veíamos pues que nos daban algunos tips, ¿no?, que les funcionaban a ellos, y se iban también pues adheriendo un poco a la forma de trabajo, ¿no?, que teníamos, ¿no? Entonces, definitivamente pues sí ha habido una reflexión. Creo que todos hemos cambiado, ¿no?, drásticamente nuestras formas de enseñanza, ¿no?, en estos 2 años. Se han ido mejorando. Y definitivamente, ¿no?, ahora de repente retornar a lo híbrido también nos va a plantear pues un cambio significativo, ¿no? Un cambio de ya no pensar pues en regresar al 2019, perdón, ¿no? Sino de ver ahora pues qué rescato de lo presencial, qué rescato de lo virtual, y finalmente pues cómo puedo lograr hacer pues sesiones de clases significativas, llegar finalmente al estudiante, ¿no? Porque son varias cosas en realidad, ¿no? Es la parte tecnológica, es la parte de la empatía, es la parte pues del ser docente sin tener al estudiante ahí, ¿no? O sea, verlo a través de una pantalla, ¿no? Entonces, definitivamente pues hay muchos cambios, hay muchos retos, y definitivamente pues hay también esa experiencia, ¿no?, de socialización que ha servido mucho en cuanto a la universidad, y que creo pues que este año, frente a este reto nuevo, también pues va a ser una herramienta importante, ¿no?, para poderla tomar en cuenta. Muchas gracias, Juan. Indira. Sí, algo que agregar, estimados colegas, creo que un punto importante, yo creo que el docente, como en algunas oportunidades lo he comentado, el docente hace varias funciones, ¿no? Es docente, cumple de repente muchas veces manteniendo ciertos parámetros de distancia con el alumno, hace las veces de papá o mamá, hace las partes emocional, hace la parte psicológica, porque el alumno, como decía Vanessa hace un momento, es el cuidado integral, completo. Nosotros es cierto que impartimos conocimientos, experiencias, educamos al alumno, pero es una formación integral, ¿no? Ese es el punto fundamental del docente. Pero ¿qué pasó? A raíz de esta pandemia, la virtualidad nos ha traído ciertas cosas favorables, hemos ido aprendiendo, las herramientas de las TICs nos han ayudado mucho, pero siempre el docente tiene un doble trabajo, porque la pantalla a veces es un poco fría,
pero tenemos que mantener ese calor humano que de repente era diferente. En la parte presencial, sí, el alumno se acercaba al final de la clase, te preguntaba o te comentaba alguna dificultad. Pero también tenemos que ver las ventajas, ¿no? Que esto nos ha facilitado, por ejemplo, a personas de repente del turno de la noche, que muchos de ellos trabajan en otros lugares, pero estudian para buscar una superación en la parte profesional. Ellos les facilita mucho porque gracias a esto y estas herramientas también de las TIC, ellos a veces pueden salir muy cansados, pero se conectan y están ahí en clase y ya depende mucho del docente de mantenerlos activos. O algunos están trabajando y se conectan, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas, pero tenemos que tener nosotros esa magia que tiene el docente de mantenerlos todos conectados, pero sobre todo que hay ese calor humano, esa confianza, ¿no? Mantenerlo vivo. De repente por ahí Vanessa o Alonso nos transmiten de repente algunos tips más, algunos tips para poder mantenerlos ahí con como si fuera el contacto presencial. Gracias. Gracias, Indira. Sí, de eso se trata este curso taller. Así que ya tenemos toda una secuencia en las 3 sesiones que hemos planificado con Alonso para poder justamente atender a esa necesidad, ¿no? Elga nos dice, buenas tardes, hemos tenido que aprender muchas estrategias didácticas en el camino, pero fue muy bueno. Además, el manejo de herramientas digitales, y eso ha sido todo un reto, ¿no? Creo que es uno de los retos. En mi caso, yo, no, por ejemplo, nunca había usado la herramienta Zoom, y ahora pues es mi mejor amiga, ¿no? Porque sin ella no puedo interactuar con mis alumnos. Entonces, hemos aprendido, ¿no? Y definitivamente hemos tenido que reflexionar, y es parte también de la labor docente, ¿no? El poder reflexionar nuestras prácticas pedagógicas independientemente de la modalidad en que estemos dictando, sea presencial, semipresencial o a distancia. Siempre la reflexión sobre nuestras prácticas pedagógicas van a contribuir a mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Víctor. Y resaltando bastante esta formación integral, ¿no? Que en todas las intervenciones lo han mencionado, y eso es importantísimo. Y que ahora, con esta modalidad híbrida, tenemos que seguir desarrollándola, ¿no? Y por lo mismo que vamos a pasar a otra forma de enseñanza, el aspecto híbrido, vamos a tener que identificar también nuevas formas para interactuar con nuestros estudiantes, identificar nuevas metodologías, ¿no? Que puedan ser justamente idóneas para generar ese aprendizaje significativo que tanto deseamos en cada una de nuestras carreras, ¿no? Y que, como decía Vanessa, es parte de lo que hemos diseñado para ustedes. Víctor. Buenas tardes con todos. Este proceso de aprendizaje a través de esta virtualidad nos ha traído a nosotros los docentes como un aprendizaje esencial, pero ese aprendizaje no solamente para nuestros estudiantes, sino para todos nosotros, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social. Ahora, ¿cuál fue lo más importante, por ejemplo, en mi caso, para poder transmitir el conocimiento a nuestros estudiantes? Que se mantengan, ¿no? Prestos a esa y atentos a lo que nosotros les podemos mostrar, ¿no? Entonces, a través del uso de las distintas herramientas que el 2021 para todos nosotros en conjunto fue como una carrera maratónica, ¿no? Porque teníamos que capacitarnos acá, buscar herramientas de cómo es que nos interactuamos, alumnos versus docentes, alumnos entre alumnos, compañeros entre compañeros. Es una forma, ¿no? En el mundo educativo ahora, en la actualidad, de esa socialización, no directa, sino dispersa, ¿no? Pero a la vez juntos. Entonces, es un aprendizaje esencial y que en la educación prácticamente nos ha remontado 10 años posteriores, ¿no? Porque cuando uno hace investigación, ¿no? Y lo teníamos planeado, que esta situación virtual de la parte educativa, nosotros estaba planificado para el año 2032 o 35, pero esta pandemia hizo que
nosotros avancemos 10 años o 15 años más. Entonces, es la importancia que tiene esta forma de enseñanza y cómo es que el docente somos nosotros, podemos interactuar, qué herramientas utilizar, cómo el alumno presta atención o cómo darle ese cumplimiento al alumno y que haya esa fraternidad, ese cariño, esa compenetración entre docente y alumno y mantener eso. Entonces, a pesar que las horas a veces de dictado son cortas, ¿no? Entonces hemos tenido que utilizar tiempo adicional para poder atender incluso los pedidos de los alumnos, porque cuando era la presencialidad, a veces teníamos que hacer a veces clases directas, personalizadas, en forma directa, interactuando con el alumno sobre los problemas que podían acarrear, porque hay muchos alumnos, ¿no? Que a veces no logramos entender si es que no lo conversamos, no lo dialogamos, ¿no? Tienen problemas familiares o tienen problemas laborales y cuando entran a salón, entonces están dispersos o no prestan atención y cuando uno les pregunta, están en nada, ¿no? Entonces, pero uno como utiliza la psicología pedagógica, ¿no? Entonces sabe qué alumno está presto y qué alumnos no está presto. Y es lo mismo cuando uno está a través de la virtualidad, también se da cuenta si uno aplica las herramientas adecuadas, ¿no? Y eso hace que nuestra enseñanza también se vaya consolidando cada vez más, ¿no? Y ahora con esta nueva forma que va a ser la educación híbrida, ¿no? Entonces vamos a tener otras herramientas seguramente que vamos a ir aprendiendo y ustedes muy bien lo saben, nos van a dar las pautas para poder nosotros tener esa base, ¿no? Y consolidar. Y sabiendo que nuestra casa de estudios, ¿no? Tiene por principio la educación integral, que es la base y el fundamento para que un profesional sirva de base y de costumbre a la sociedad, para sobre todo salir en ese proceso de desarrollo, tanto personal, profesional, empresarial, económico, ¿no? Entonces, eso es la base que nosotros tenemos que buscar y darle esa pauta a nuestros estudiantes para que puedan interactuar en las distintas formas, ¿no? De trabajo personal, y vuelvo a repetir, en lo social, y la parte de la interacción económica, que es el fundamento de un desarrollo de una sociedad. Gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Continuamos, Alonso? Justamente estos cambios que se han ido dando en los años anteriores y retomando también todos los alcances que ustedes han ido brindando, nuevamente nos invita este año a poder generar esta incertidumbre, ¿no? Que tanto se mencionaba al inicio. En algunos casos esta posibilidad de poder nuevamente adaptarnos a lo que se viene. Y eso a raíz justamente de la resolución viceministerial, la 015-2022 del Ministerio de Educación, en donde ya nos plantean el retorno a la modalidad presencial y o semipresencial con la implementación, la posibilidad de implementar justamente el modelo híbrido de enseñanza. El Ministerio lanza justamente esa resolución con una serie de alcances que a nivel administrativo y logístico también las universidades han tenido y también los colegios que ir viendo la forma de cómo adaptarse a este nuevo cambio y, por lo tanto, tomando la palabra de Indira, las universidades siguen teniendo un pie hacia adelante, permitiendo justamente estas jornadas de capacitación o esta mirada que nos va a permitir afrontar adecuadamente ese retorno a la presencialidad, a la semipresencialidad, centrándonos esta semipresencialidad en la alternativa híbrida. Y frente a pasar justamente a ver cómo son estos cursos semipresenciales, cuáles son estas características o atributos, para de ahí poder migrar a las características y al vínculo que tiene el curso semipresencial con la modalidad híbrida.
Tengamos en cuenta que los atributos de un curso semipresencial justamente permite que podamos intercalar la enseñanza remota, ¿no?, con la presencialidad. Es decir, estamos en un blended learning, ¿no?, una enseñanza que justamente combina ambas formas de poder generar aprendizaje en el estudiante. En la semipresencialidad vamos a tener apoyo con las herramientas tecnológicas, todo lo que hemos ganado, por eso queríamos empezar con este contexto de la educación a distancia y todo lo que este contexto nos ha brindado. Ustedes mencionaron las herramientas digitales, las competencias digitales que hemos ganado, van a servir para justamente desarrollar estos cursos semipresenciales. También es importante tener en cuenta el tema de que la interacción que vamos a tener con nuestros alumnos se va a dar por dos vías, ¿no?, tanto lo presencial como a través de las herramientas digitales. Es decir, todo lo que hemos ganado en el 2020, 2021 suma al expertise que hemos también tenido. Y tomando la participación de uno de ustedes, justamente mencionaba, no hay que regresar al 2019, sino hay que sumar esfuerzos, sumar todo el aprendizaje que hemos tenido para que este año, el 2022, sea justamente la sumatoria de todo lo que hemos podido lograr y seguir con un paso hacia adelante. Tener en cuenta que vamos a tener que tener mucha flexibilidad en este proceso, porque no solamente nos estamos adaptando nosotros como docentes, sino también nuestros estudiantes al tema híbrido. Por lo tanto, la flexibilidad se va a tener que evidenciar. Seguro ustedes, cuando pasamos a la modalidad a distancia, y Vanessa también lo mencionaba, podíamos tener esta apertura de que nuestros estudiantes, por ejemplo, no tengan la cámara prendida por un tema de conexión, o porque también nos ha pasado a nosotros, trabajamos o estudiamos en un espacio común a la familia, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que ser flexibles, tenemos que entender, por ejemplo, estas limitaciones que pueden tener nuestros estudiantes o nosotros mismos al momento del tema de podernos conectar justamente en esta semipresencialidad. Vamos a tener ahora dudas. Indira lo mencionaba, esta posibilidad de que nuestros estudiantes se acerquen a nosotros terminando una sesión para poder dialogar directamente sobre algo puntual que ha sucedido en la dinámica de la clase, ¿no? Entonces vamos a activar esta cercanía, esta posibilidad de poder establecer este diálogo y esta interacción que muchos de nosotros hemos extrañado en esta virtualidad. Y lo bueno de esta semipresencialidad es que se activan nuevas metodologías, ¿no? Hay estrategias validadas que sirven justamente para que se puedan activar en esta modalidad híbrida, que nos va a permitir justamente sacarle mucho provecho a la parte aplicativa, ¿no?, que justamente vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando en la capacitación. Bien, ¿qué nos permite el e-learning? Aumenta el potencial de progreso de nuestros estudiantes, desarrolla competencias digitales, personaliza el aprendizaje, desarrolla la autonomía en el estudiante, y eso es algo súper importante, ¿no? Porque no sé cuántos de ustedes han tenido en estos 2 años como experiencia que los estudiantes han tenido que ser mucho más autónomos en su proceso propio de aprendizaje, ¿no? Y nosotros nos hemos convertido en, si bien ya asumimos el rol de facilitadores, este rol se ha vuelto un poco más evidente, ¿no?, en esta virtualidad. Y en el e-learning también, ¿no? Incrementa también la motivación en el estudiante por la oportunidad que tienen de regresar al espacio físico, ¿no? Y también nos permite repensar lo que ya hemos planificado. Nosotros hemos tenido la experiencia de tener sesiones piloto con estudiantes de la universidad donde trabajamos, y uno de los aspectos que los estudiantes mencionaban es que, por ejemplo, ellos en el aula física se concentran mucho más que estando en casa, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que los estudiantes van a valorar muchísimo ahora que retornen con la estrategia híbrida para poder
alternar los grupos y tener estos espacios presenciales en la universidad, ¿no? Entonces, eso quería mencionarlo porque nuestro deber ser como profesores y como universidad es justamente estar centrado en el estudiante. Entonces, acá, no sé si a ustedes les ha pasado, y esto lo pongo también sobre la mesa para reflexionar nuestro actuar como docentes, ¿no? Si en algún momento les dijeron, bueno, ya vamos a regresar a la semipresencialidad. Uy, pero para mí es más cómodo trabajar desde casa. Pero claro, yo como docente puedo tener esa idea, pero ¿quién es nuestra razón de ser como docentes? Nuestros estudiantes, ¿no? Y está comprobado que los estudiantes en casa tienen muchos factores que distraen, entonces el tener la oportunidad de regresar a la universidad de manera progresiva a través de la estrategia híbrida es justamente porque nos debemos a ellos, ¿no? Y bien, justo llegamos a qué es el aprendizaje híbrido, ¿no? Si tienen alguna idea, pueden comentarla por el chat. De repente ya es un término que es bastante conocido por ustedes. Julio. Claro, podría ser lo que es el B-Learning, ¿no? El blended learning, ¿no? La adaptación, combinación o complementariedad entre la enseñanza virtual y la enseñanza presencial. Sí, y partiendo de esa idea, quiero complementar que el B-Learning tiene estos dos momentos, ¿no? En un momento estamos todos conectados de forma virtual y todos conectados o todos asistimos de forma presencial. Y la característica del aprendizaje híbrido es que en simultáneo tenemos ambas audiencias, un grupo que está en presencial y un grupo que está conectado desde casa, ¿no? De forma remota. Entonces, aquí es donde nosotros como docentes también debemos ir activando esta sensibilidad propia que tenemos, porque los maestros tenemos esta característica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a dirigir solamente a los que están detrás de la pantalla o solamente los que están de forma presencial. Tenemos dos audiencias en paralelo, entonces hay que ir pensando cómo vamos a atender de manera simultánea a estas dos audiencias. Alonso. Y justamente el aprendizaje híbrido tiene ciertas características que se las presentamos a continuación. Y en primer lugar, es el resultado de la mezcla, como ustedes ya lo habían mencionado, como Julio lo mencionó, entre lo presencial y lo virtual. Teniendo en cuenta que en lo híbrido vamos a tener, como Vanessa mencionaba, la presencia de grupos de estudiantes en tanto presencialmente como virtual a la vez, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque las metodologías que vamos a alcanzarles justamente responden a este escenario, ¿no? Es importante también saber de que con el aprendizaje híbrido vamos a poder alcanzar un mejor logro de aprendizajes, vamos a tener mayor experiencia educativa frente a cada uno de nuestros cursos, de nuestras materias. Vamos a poder justamente generar ese proceso formativo que por allí algunas competencias en la virtualidad no podíamos concretar, entonces en lo híbrido se va a poder consolidar de una mejor manera. Como ya habíamos dicho, las herramientas digitales se hacen presentes, vamos a seguir empleándolas, todo lo que hemos ganado como experiencia lo vamos a poder emplear en el aprendizaje híbrido, y todos aquellos aspectos que nos han resultado, tenemos que igual reflexionar sobre el uso, como también mencionó Vanessa hace unos momentos, reflexionamos sobre la práctica pedagógica que hemos tenido, y vamos a ver si en el aprendizaje híbrido funcionan las herramientas que hemos también desplegado, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos pensar en un Jamboard, ¿no? Para poder trabajar con nuestros estudiantes, y lo hemos hecho muy bien en la virtualidad, pero ahora hay que pensar si el Jamboard va a ser una herramienta que en el aprendizaje híbrido va a poder ser útil, ¿no? Sabiendo que vamos a tener estudiantes en aula y estudiantes también en casa, ¿no? Y la plataforma de aprendizaje
que se ha empleado en todas las universidades, también ustedes han tenido una plataforma muy potente, va a ser una herramienta esencial en ese proceso. Vamos a tener la posibilidad de justamente alimentarla con una serie de recursos que vamos a ver el día de mañana, la otra sesión, la importancia que tienen los recursos de aprendizaje para poder lograr el círculo de aprendizaje que se requiere por parte de los estudiantes. El profesor Laveriano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, me parece interesante la reflexión que se está haciendo respecto al aprendizaje híbrido. Mucho también se escucha lo que es aulas híbridas, ¿no? Aulas híbridas se escucha bastante también en el Perú, ¿no? Los aprendizajes híbridos que viene a ser la mezcla, como nos presentaba, entre la parte de todo lo que es online con la parte presencial. Y ahí también, ¿no? Ese giro, ese giro, por ejemplo, cuando pasado de la presencial a la virtualidad, la idea, qué modelo pedagógico, ¿no? Qué estrategias metodológicas, ¿no? Qué didácticas, qué técnicas se aplicaba cuando pasó, digamos, o vino el problema de la pandemia, ¿no? Cuando pasamos de la presencial a la parte de la virtualidad, ¿no? En un primer momento se quería volcar todo lo que habíamos aprendido en la parte de la presencial, la habíamos volcado igualito en la parte de la virtualidad, ¿no? Por la propia, digamos, experiencia, poca experiencia que recién estamos justamente viendo en este punto de la virtualidad. Ahora viene lo que viene a ser el aprendizaje híbrido. Ya viene la pregunta, ¿no? Si bien es cierto, vamos a tomar como insumos lo aprendido estos 2 años, ¿no? Que todavía no está aterrizado en un modelo pedagógico de estrategias metodológicas y técnicas, por ejemplo, en esta didáctica que planteabas como herramienta el Jamboard, el Padlet, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Será lo mismo la estrategia metodológica en lo que hemos dictado estos 2 años en la parte de virtualidad con el aprendizaje híbrido? Un profesor comentaba, ¿no? Comentaba que cuando estaba editando en una simulación de una clase híbrida, en un momento dictaba, se concentraba en la presencial y se olvidaba, digamos, de la virtualidad. Y cuando se concentraba en la virtualidad, se olvidaba de la presencialidad, ¿no? Haciendo una simulación de híbrido. Entonces, ¿cómo va a ser esta estrategia, ¿no? Ese, digamos, para poder contrarrestar, digamos, esta enseñanza, pues, de aprendizaje híbrido, ¿no? Entonces sería mi comentario a este punto. Gracias, profesor. Justo lo que usted menciona es un aspecto súper importante, ¿no? Efectivamente, bueno, y acá quiero hacer un paralelo a también cómo nosotros aprendimos a comunicarnos a través de las videoconferencias, ¿no? Antes no teníamos la experiencia de utilizar una herramienta tecnológica para dictar nuestras sesiones de clase. Y de repente muchos al principio, y no quiero con eso subestimar el potencial de cada uno, pero quiero darlo como un ejemplo, necesitábamos de repente en los cursos de matemática o ingeniería presentar fórmulas y hacer el ejercicio. Entonces quizá muchos optaron por tener una pizarra y escribir y apuntar a la cámara. Y después descubrimos o utilizamos otras herramientas como el Jamboard o como la misma pizarra que nos brinda de repente Zoom para poder realizar lo mismo ya utilizando una pizarra digital, ¿no? Entonces ha habido un proceso de aprendizaje sobre cómo mejorar también nuestras competencias digitales a través de este tiempo. Entonces, lo mismo nos va a pasar cuando nos enfrentemos a lo híbrido. Nos va a pasar que en algún momento, porque nuestro nivel de atención como seres humanos, pues no está acostumbrado a estar expuesto a dos tipos de audiencias en paralelo. Nos va a pasar que nos vamos a olvidar quizá de los que están conectados de forma remota o quizá de los que están con nosotros de forma presencial, porque nos vamos a concentrar con los que están de repente haciendo trabajo en grupo y estamos sentados en la computadora en los grupos de trabajo, ¿no? Pero es normal. Aquí lo importante es que esto no nos genere angustia o ese temor que sentimos al principio. Vamos a pasar por ese proceso y desde ahora ya les pido que no se estresen por ello. Vamos a ir desarrollando la habilidad de poder interactuar con las dos audiencias a medida que también vamos ganando esa experiencia, ¿no? Entonces, sí, eso quería hacer esa acotación
va a pasar que en algún momento le vamos a hablar a la cámara y nos vamos a olvidar de los que están sentados, o vamos a netamente acercarnos a hacer el acompañamiento a alguien que está sentado en su carpeta, y de repente los que están conectados no saben qué está pasando en el aula, porque no ven al profesor o a la profesora, ¿no? Entonces, pero tranquilidad, eso se va a ir resolviendo a medida que vamos ganando experiencia también. Y justamente, Vane, el Roberto nos pone por el chat de por qué se menciona que el aprendizaje híbrido mejora y da mayor alcance a la experiencia educativa. Y tiene que ver justamente con esta posibilidad de tener en físico a nuestros estudiantes, a un grupo de ellos, porque cuando hemos estado en la virtualidad, ya la experiencia, y ustedes lo han ido mencionando, teníamos alumnos que, por ejemplo, puede ser un salón de 30 o de 20, con todas las cámaras apagadas. No sabíamos lo que pasaba en casa, ¿no? No sabíamos si solamente nos habían dejado prendido el tema del Zoom para sentir de que estaban ahí presentes por el tema de asistencia, y no sabíamos si finalmente por algún gesto en el rostro, lo que fuere, estaba generando ese proceso de aprendizaje. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando lanzabas una pregunta, nadie te respondía, o nadie escribía por el chat, entonces tú mismo tenías que responderte y continuar con la dinámica de clase. En cambio, el aspecto híbrido te va a permitir ver a algunos de tus estudiantes, poder identificar si finalmente la experiencia que tú estás planteando está generando aprendizaje, por lo menos en el grupo que tienes al frente, y eso va a ser un indicador para que justamente lo puedas transmitir hacia el grupo de alumnos que desde casa van a seguirte durante la dinámica de la clase. Sí, Julio. Hola, Alonso, ¿qué tal? Sí, vamos conversando y voy un poco poniéndome en el escenario. Definitivamente, bueno, toda acción va a tener sus pros y sus contras, ¿no? Este escenario de educación o de proceso educativo híbrido implica que el docente tenga que establecerse y ubicarse en dos escenarios a la vez, ¿no? Porque, a ver, yo me pongo en la situación, ¿no? Cuando yo estoy en el aula directamente, o cuando estuve, ¿no? Se extraña eso ya hace muchísimos años atrás, ¿no? Era caminar, era acercarse, era subir, si es que el aula era inclinada o tipo así, iba bajando, ¿no? Escalonada. Escalonada, exactamente, ¿no? Era acercarte a un grupo y conversar con ellos, ¿no? Era profesor, lo vi caminando ahí por el paradero, comiéndose en el lado, hola, ¿qué tal? Oye, concéntrate en tu trabajo, no te pases, ¿no? Era eso, pero ya desde la interacción y otra, entre la implementación, porque para poder realizar ese desarrollo que es de repente lo más importante que se ha perdido con la virtualidad, implica un desplazamiento del profesor para la interacción, que nosotros como docentes sabemos que es importante, ¿no? Para llamar la atención, para una serie de aspectos estratégicos. Eso implicaría también para que al mismo momento los estudiantes que de repente no pueden, no desean, ¿no? O no deciden estar en el aula, y lo hagan mediante sus equipos electrónicos, mediante el Zoom, ¿no? Eso implicaría que el aula también tiene que estar provista con un sistema especial para que pueda seguir al profesor y conectado, ¿cierto? Con el Zoom, con el live. O sea, eso también, si bien es cierto, se ve muy interesante porque de alguna manera eso también motivaría a los alumnos que están en virtual a ir a presencial quizá, pero también implica una inversión adicional para las instituciones educativas. Entonces, ver la viabilidad, ¿no? Ver el efecto, ver que en algún momento el profesor tiene que adecuarse y no olvidarse de que si bien es cierto está en el aula, también tiene estudiantes que lo están viendo por el Zoom. Cuando nosotros estamos frente al Zoom, a esta herramienta Zoom, hacemos todo lo posible, además de
de tratar estratégicamente de lograr el aprendizaje del estudiante, hacemos todo lo posible por su atención, ¿no? Porque el 40-50% están con la cámara apagada, de repente no la, así uno les diga no la aprenden, y de ese 50% quizá casi el 80% están haciendo otra cosa. Entonces también ver eso, de qué manera, ¿no? Si ya no tengo la atención total, ¿cómo hacer para que eso también no afecte, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el alumno que esté en el Zoom va a estar viendo la interacción del profesor con los otros alumnos, tomando en cuenta que, y viendo la realidad que la gran mayoría de estudiantes no es que pues, tengan una gran disposición o un gran nivel de responsabilidad como para poder sentarse y atender las clases, ¿no? Yo creo que son también ciertos desafíos que hay que ir analizando, ¿no? Efectivamente, Julio. Lo primero, lo importante, y lo había mencionado un comentario un profesor anterior, me parece, que se habla de aprendizaje híbrido y de aula híbrida. El aula híbrida viene a ser ese espacio que cuenta con las herramientas tecnológicas, es el aula presencial que cuenta con las herramientas tecnológicas que nos permite hacer esta transmisión de la clase a través de una videollamada con los estudiantes que se conectan de forma remota. Y efectivamente, es importante también tener en consideración que el docente se desplaza por el aula, ¿no? Y a eso me refería yo cuando en algún momento de repente por atender a los estudiantes que están de forma presencial, posiblemente los que están conectados no puedan ver qué está pasando en ese lugar específico. Pero sí es importante que ya siendo conscientes de eso, nosotros como docentes podamos verbalizar, por ejemplo, ¿no? El estudiante Alonso está preguntando sobre el ejercicio 3, porque sí nos van a escuchar. Hay micrófonos ambientales que permiten que los estudiantes que están de forma remota puedan escuchar lo que está pasando en el aula. Pero no solamente limitarnos a este tipo de interacción, hay otras estrategias que podemos usar para poder acompañar a cada grupo, tanto a los que están de forma presencial como a los que están de forma remota y en simultáneo, ¿no? Y eso lo vamos a ver también más adelante, porque definitivamente se busca o se trata de brindar las mismas condiciones de aprendizaje a ambas audiencias, pero no necesariamente va a ser igual. Y con esto quiero aclarar que definitivamente el grupo que está en forma remota no tiene las mismas posibilidades de un estudiante de forma presencial. Pongámonos en el escenario de un curso de artes escénicas o de un curso de repente de química donde tienen que estar en el laboratorio para poder aplicar lo que han aprendido en la sesión teórica, ¿no? El estudiante que se conecta de forma virtual va a ver la experiencia. El estudiante de artes escénicas va a ver a los estudiantes que están conectados, que están de forma presencial realizando su actividad artística. ¿Y qué es lo que nos brinda el aprendizaje híbrido? Que una siguiente sesión se haga ese cambio de grupo, de manera que los que estuvieron remotos ahora puedan estar en presencial. Y eso va a implicar, obviamente, que nuestro diseño de sesiones, nuestro propio diseño del curso contemple este tipo de dinámicas y de cambios de los grupos, ¿no? Incluso voy a hacer un paralelo con lo que pasa ahora en la escuela de mi hijo, que es, también están optando por las sesiones híbridas, les llaman burbujas de aprendizaje. Significa que el grupo A va a ir determinados días y el grupo B va a ir determinados días, ¿no? No van a tener contacto los del A y el B justamente por el tema del protocolo sanitario, pero sí van a tener esa oportunidad de tener la sesión presencial ambos grupos, ¿no? Rosa María tiene un comentario, dice, yo creo que la tecnología debe mejorar para que mejoremos con hologramas y sea como si el alumno estuviera en clase y pueda observar todo tridimensionalmente, aunque no esté. Sería espectacular, ¿no? Tú hablas de hologramas y disculpen que haga el comentario, pero pienso en la Guerra de las Galaxias y cómo se podían comunicar a través de un aparatito y se veía a la persona que estaban ubicadas en la misma sala, pero no estaban presencialmente, ¿no? Sería espectacular. Ojalá que podamos ver esa tecnología, quién sabe, ¿no?
Alonso, continuamos. Así es. Justamente el aprendizaje híbrido requiere, como Vanessa lo mencionaba, ese ambiente de aprendizaje, pero que siempre va a estar enfocado en el estudiante, ¿no? Entonces, tenemos que, si bien el tema híbrido toma en consideración todas estas herramientas tecnológicas, nuestro foco tiene que estar centrado en el alumno, ¿no? Y que justamente los comentarios que también ustedes mencionaron estuvo en torno a ello, ¿no? La importancia de generar el logro de la competencia de cada uno de nuestros cursos se tiene que ver reflejado en las dinámicas que vamos a ir estableciendo y que vamos a ir planificando en los cursos que tengamos a cargo. Importante también que nuestros estudiantes tengan un rol activo. No es porque llegamos al tema híbrido que dejamos de lado lo que también en el chat pusieron, el tema de trabajos colaborativos o el tema del debate o el tema de la participación de nuestros alumnos, sino más bien tenemos que activar estos aspectos para que la interacción permita enriquecer justamente el proceso de aprendizaje y generar conocimientos en cada uno de nuestros alumnos, permitiendo que lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal se activen de manera tal que se logre lo que hemos estado estableciendo en la planificación de nuestros cursos. Y frente a ello, el rol del alumno y el rol del estudiante tienen que ir cambiando, ¿no? A lo largo de esta hora que estamos dialogando, hemos identificado que tenemos que ir migrando y teniendo otro tipo de acción al interior de la dinámica de nuestros cursos, ¿no? No sé, Vanessa, si nos quieres comentar el rol del estudiante. Sí, en el caso del rol del estudiante, quizá hablando de rol y de retos también a los cuales ellos se van a enfrentar, ¿no? El estudiante va a ser mucho más consciente de su aprendizaje. En la modalidad a distancia por emergencia, me gusta llamarlo de esa manera, como decía Alonso, no sabíamos si estaban realmente atentos o no, ¿no? Actualmente, con esta oportunidad que tienen de poder asistir de forma presencial, va a generar en ellos esa motivación y esa capacidad de ser más conscientes de su propio aprendizaje, y eso les brinda también el que sea un aprendizaje autodirigido. Perdón, cosas de la virtualidad. Tengo una mascotita que ladra bastante, así que les pido las disculpas del caso. Este aprendizaje autodirigido está vinculado con esta oportunidad que ellos tienen de gestionar su aprendizaje, de gestionar sus tiempos. ¿Por qué? Cuando nosotros diseñamos nuestras sesiones o nuestras clases híbridas, vamos a ver que hay momentos sincrónicos donde tenemos a ambas audiencias conectadas, ¿no? Unos presenciales y otros remotos, pero también tenemos momentos asincrónicos, que es justamente estos momentos donde ellos van a ser capaces de gestionar su tiempo, de mejorar sus técnicas de autoaprendizaje, ¿no? Porque definitivamente hay momentos o actividades que nosotros vamos a poder dejarles para que ellos lo hagan de forma más autónoma, no necesariamente conectados, porque también entendemos que la conectividad no siempre es la mejor por temas de redes, por temas de los dispositivos móviles. Entonces hay momentos donde ellos tienen que realizar también trabajo personal o grupal, pero fuera del horario sincrónico. No quiero decir fuera del horario del curso, sino fuera de estos momentos sincrónicos, ¿no? A lo que llamaríamos actividades asincrónicas. Plantea y replantea sus conocimientos, la oportunidad que te brinda un aula híbrida de poder llegar a una sesión netamente para aplicar lo aprendido en un momento asincrónico, ¿no? De repente a través de un video, una lectura, algo previo, o la oportunidad de llegar y de repente realizar un debate en el aula para promover el pensamiento crítico reflexivo, ¿no? En esta sesión híbrida, ¿no? Permite también al estudiante ir replanteando sus conocimientos y construyendo nuevo aprendizaje a partir también de la interacción con los demás, ¿no? Realiza un aprendizaje colaborativo y estructurado. Definitivamente, ¿no? La oportunidad de tener el aula híbrida y con las estrategias que el docente o la docente pueda proponer en sus sesiones, permite
que los estudiantes también desarrollen esta parte de trabajo en equipo, ¿no? Que es algo que es una competencia que se necesita a nivel profesional y que muchas veces, y sobre todo ahora en la modalidad a distancia por emergencia, ¿no? Cuando se dice trabajo colaborativo o trabajo en grupo, se reparten cual esquema, tú haz la parte 1, yo la 2, luego 3, y luego integran. Eso no es un trabajo colaborativo. En cambio, el tener la oportunidad de estar en la clase y poder realizar el trabajo con el acompañamiento más directo del docente, ayuda a desarrollar esta competencia de poder ponernos de acuerdo, de repente de discutir diferentes puntos de vista, de juntos formular un documento, un ensayo, una monografía, una tarea específica, pero de forma colaborativa, ¿no? Y obviamente el manejo de la tecnología. El alumno debe saber interactuar dentro de un aula virtual también, ¿no? Eso es algo que ya lo vienen desarrollando, ya lo vemos desde la educación básica regular, ya vienen desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Para interactuar dentro de un aula virtual. Entonces, continuamos, Aloncito. Así es, justamente el tema de estos roles y retos que plantea el estudiante hace que nosotros como docentes también tengamos una serie de retos que asumir. Y en ese proceso vamos a poder reforzar el rol de facilitador que ya hemos ido ganando a lo largo de este tiempo, ¿no? No solamente impartimos conocimientos, no solamente hacemos clases magistrales, sino vamos guiando, orientando a nuestros estudiantes en el logro de los objetivos previstos, de las competencias previstas en el curso, permitiendo que el alumno pueda construir su aprendizaje. Entonces, eso es importante, el rol de facilitador nos va a permitir justamente aplicar una serie de estrategias y metodologías que nos permitan personalizar el aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, identificando, ¿no?, qué aspectos pueden ser utilizados con las estrategias diversas que vamos a ir dialogando más adelante. Es importante tener en cuenta que las competencias digitales aparecieron, se hicieron presente, las hemos desarrollado, las hemos podido desplegar y las vamos a seguir empleando, ¿no? Entonces, este aspecto de poder seguir aplicando y utilizar las nuevas tecnologías va a ser un elemento permanente durante este año. Y vamos a poder tener la posibilidad de guiar a nuestros estudiantes en este proceso formativo, permitiendo que el alumno pueda tener estos espacios asincrónicos, sincrónicos, espacios en el ambiente en donde podamos tener a estudiantes en aula y fuera de ella, permitiendo entonces la estimulación del aprendizaje, no solo en el espacio físico del aula, sino también desde, en este caso, desde la casa por parte de cada uno de nuestros estudiantes. No sé si hay alguna consulta sobre lo que hemos ido conversando para pasar ya a la parte práctica. Sí, ¿Alguna pregunta? Roberto tiene una consulta, dice, ¿van a haber casos en que haya estudiantes que solamente van a elegir la modalidad virtual debido a diversas razones, distancia, falta de vacunación, entre otros, y no van a poder asistir de forma presencial? En esos casos, ¿es posible aún de generar aprendizajes equivalentes comparándolos con los estudiantes que sí asistan presencialmente? Ya, esos son, por ejemplo, situaciones muy puntuales, ¿no? Obviamente, la universidad pues va a tener ciertos protocolos para que los estudiantes puedan ingresar, y uno de ellos es el tema de la vacunación. También tenemos estudiantes que por temas de la pandemia tuvieron que emigrar o regresar a sus ciudades, y obviamente se les complica de repente el poder asistir de forma presencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer como docentes es, al momento que diseñamos nuestro curso,
justamente tratar de prever esos casos particulares. No vamos a poder controlarlos definitivamente, controlar esos casos, pero sí tratar de brindar esta oportunidad, ¿no? Como dice Roberto, de generar aprendizajes equivalentes. Definitivamente, quienes están de forma presencial, yo personalmente considero que tienen un poco más de ventaja, ¿no? Pero en el caso de los que no pueden asistir por diversos motivos y solamente se van a poder conectar de forma remota, hay que ver de qué manera nosotros también podemos brindarles a ellos la oportunidad de tener aprendizajes equivalentes, ¿no? Juan menciona, las competencias digitales de los docentes en una modalidad virtual no son las mismas competencias que se deben desarrollar en una aula híbrida. Así es, ¿no? Justo Alonso menciona que se complementan, porque efectivamente yo quisiera que no solamente pensemos en las competencias digitales que debemos tener como docentes, sino vayamos pensando desde el diseño de nuestros cursos, ¿no? Porque hay toda una manera de presentar un curso con estrategias híbridas o con aprendizaje híbrido como estrategia principal, ¿no? Y eso luego nos permite ver qué tipo de recursos o qué tipo de herramientas voy a utilizar durante la sesión. Lo que sí, como mencionaba Alonso al inicio, rescatamos obviamente todo lo que ya hemos aprendido en esta modalidad a distancia, que nos permite complementar lo que ahora vamos a desarrollar en una modalidad semipresencial con estrategia híbrida, ¿no? Roberto dice una última consulta antes de pasar a la parte práctica. ¿Existe diferencia entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo? Existe la diferencia, sí, justamente en la segunda sesión, una de las metodologías tiene que ver con ese aprendizaje colaborativo-cooperativo. Tomo nota para dar esa distinción allí, porque nos está ganando un poco el tiempo para poder llenar la matriz que vamos a ir completando, pero sí hay una distinción entre lo colaborativo y lo cooperativo. Perdón, ¿podría dar un aporte rapidito? Sí, Algo, Julio. 30 segundos. La diferencia en el trabajo o en el aprendizaje colaborativo y cooperativo está en la participación que tiene el docente o el guía. En el trabajo cooperativo, el docente da todo el esquema de trabajo, toda la estructura y todas las indicaciones de cómo desarrollar la actividad a los estudiantes. Ellos lo que hacen es organizarse en grupo para ver cómo desarrollan todas aquellas indicaciones. En el trabajo colaborativo, el docente o la persona que está encargada da lo que se tiene que hacer de manera general, y la manera de cómo se desarrolla ya es establecido por los mismos estudiantes, ¿no? Considerando un poco la interdependencia positiva, ¿no? Y la autonomía de los conocimientos para poder cada uno dar un aporte y crear una estrategia de trabajo. Gracias, Julio. Justamente lo que mencionas es correcto. Igual en la segunda sesión vamos a dar esta distinción aplicándola a una metodología para que puedan caracterizar, ¿no?, las diferencias entre ambos. Nos vamos entonces ahora a la parte práctica, vamos a explicarla para luego conformar los grupos. Se van a formar 4 equipos de manera aleatoria, 4 salas Zoom, y en estas 4 salas tanto Vanessa como yo vamos a ir entrando para ir monitoreando el trabajo de ustedes. Son salas donde no van a estar los mismos docentes que trabajan en la misma escuela o en la misma carrera, sino va a estar un poco chocolateado, ¿no?, para poder conocer la experiencia y la expertise de otros colegas. Vane. Sí, bien. ¿Qué cosa vamos a hacer en esta actividad? Identificar los momentos sincrónicos y asincrónicos que podríamos tener en nuestro curso, ¿sí? Para ello, les sugerimos puedan tener de repente a la mano el sílabo del curso y trasladar a la matriz que les vamos a presentar, ya sea los objetivos o resultados de aprendizaje, las unidades o temas a trabajar en el semestre. Si bien el tiempo nos juega siempre en contra en la virtualidad, vamos a tratar de repente de completar un tema, una unidad
o una sesión, ¿sí? Como ejercicio práctico, porque la idea es que luego ustedes ya repliquen esa experiencia en las siguientes sesiones o semanas de acuerdo a cómo ustedes organizan su sílabo. Luego de trasladar esta información, vamos a ver la unidad o el tema, los contenidos, ¿no?, que corresponden a esa unidad, y vamos a responder esta pregunta, ¿no?, o mejor dicho, nos vamos a preguntar, ¿qué debe saber o qué debe saber hacer el participante o el estudiante, ¿no? Luego vamos a identificar y señalar, no vamos a desarrollar ni describir, solamente vamos a nombrar qué actividades de aprendizaje se corresponden con esta respuesta a la pregunta y con los contenidos o el tema que vamos a desarrollar. Vamos a identificar cuáles de estas actividades podrían ser sincrónicas o asincrónicas y qué materiales o recursos podrían servir para el estudiante, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un ejemplo un poco práctico, sin pensar en un curso muy académico. Voy a hacer el ejemplo con, por ejemplo, cuando queremos aprender a preparar un postre, ¿no? Mi contenido, mi unidad es postres peruanos. Mi contenido para la sesión va a ser suspiro a la limeña. ¿Qué debe saber y qué debe saber hacer mi estudiante para poder aprender cómo se prepara o para aprender a preparar este suspiro a la limeña? Necesitas saber, en primer lugar, los ingredientes, en segundo lugar, el paso a paso, y en tercer lugar, tiene que aplicar ese paso a paso, ¿no? La receta la tiene que aplicar. Entonces, yo tengo tres objetivos por cumplir, por así decirlo, ¿no? Para eso, ¿qué cosa necesito yo hacer como docente? En primer lugar, una actividad podría ser el darles la receta, ¿no? La segunda actividad podría ser que ellos elaboren su suspiro a la limeña. Pero también de repente se me ocurre que yo preparo frente a ellos el suspiro a la limeña, ¿no? Y luego ellos tienen que escribir la receta de acuerdo a lo que han observado. Es dos maneras de presentar una actividad, ¿no? Y entonces ahí yo identifico, si por ejemplo, yo voy a preparar el suspiro a la limeña, ¿valdría la pena tenernos conectados una hora viendo cómo lo preparo? O de repente sería mejor hacer un instructivo, que sería el material para el estudiante, y sería parte de una actividad asincrónica, que ellos revisen previamente ese instructivo, o que revisen previamente ese video donde salgo yo preparando mi suspiro a la limeña, para que luego en el momento sincrónico ellos tengan la oportunidad de repente de prepararlo con el acompañamiento del docente, ¿no? En este caso de la maestra pastelera, para asegurar que lo que está preparando se corresponde con la receta, se corresponde con ese paso a paso, y el sabor es el esperado. No sé si me he dejado entender con este ejemplo así de la vida cotidiana. Como le digo a mis alumnas de la facultad, si me dejé entender, pónganme una reacción, un dedito arriba, un corazón, una carita feliz. Vanessa. Sí, José. Sí, buenas tardes. Creo que se entiende la diferencia de repente para actividades sincrónicas y asincrónicas, pero no veo cómo es lo híbrido ahí, o es mezclar lo sincrónico con lo asincrónico. Ya, es que luego, en la siguiente sesión, todo esto es un paso a paso, ¿no? Es como hacemos la receta del suspiro a la limeña, eso también va a ser un paso a paso. Primero identificamos qué es los momentos sincrónicos y asincrónicos, porque justamente los momentos sincrónicos, que son estos momentos donde estamos todos conectados, podemos hacer o podemos aplicar estrategias híbridas para que los que estén conectados de forma remota y los que estén de forma presencial puedan realizar la actividad de aprendizaje en este momento en simultáneo, ¿sí? Pero ahorita lo que vamos a hacer es solamente identificar
La siguiente sesión, esa actividad sincrónica híbrida ya la vamos a desarrollar y vamos a ver qué estrategias, cómo podemos generar la interacción de repente entre ambas audiencias. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Queda claro? Podemos lanzar los grupos para empezar a trabajar. Les pediríamos, por favor, que tomen un pantallazo a esta tabla para que puedan emplearla y llenarla en sus equipos. Sí, ya les ha llegado voy la a invitación. subirla como archivo también aquí por el chat. Ah, ya. Por si acaso. Por el chat tienen el archivo para que lo puedan descargar y ya les ha llegado la invitación para unirse a cada una de las salas, aceptar la invitación. Por ejemplo, esta es una estrategia para saber quiénes están conectados. Los que se conectan más rápido son los que están conectados realmente a la clase. Bien, entonces, aquí ya podríamos ir identificando qué aspectos podrían realizar de forma sincrónica, o qué actividades de forma sincrónica y cuáles de forma sincrónica. Yo creo que el video... Disculpe, Sí, ¿podría usted precisar? Yo tengo mi propio concepto, no sé si podemos coincidir. La actividad sincrónica se refiere cuando uno realiza utilizando la plataforma Zoom, Google Meet, Suite, etcétera, y también a través de WhatsApp, ¿no? Con los estudiantes. Asíncrona es cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, Classroom, también WhatsApp, cuando la respuesta no es inmediata, sino a posteriori, ¿no? No sé si a ese tipo de actividad se refiere, para poder entendernos mejor. ¿Podría aclarar? Sí, lo sincrónico es aquello que se da en tiempo real, en el momento. Puede ser una videollamada por Zoom, ¿no? Puede ser un chat, ¿no? En el momento. Por ejemplo, una actividad asincrónica es un foro, porque no es que en el momento estamos conectados para responder, sino cada uno responde en un tiempo distinto. El chat sí es sincrónico porque estamos conectados en el momento para responder o para interactuar con el estudiante, ¿no? Una videollamada es sincrónico porque estamos en el momento, como ahora, conversando, aprendiendo juntos, ¿no? Y lo asincrónico, por ejemplo, podría ser la visualización del video. Porque si no, sus actividades para esa semana solamente sería realizar una lluvia de ideas y de hecho realizan más cosas los participantes, ¿no? Si puedes darle el documento y mándale por... Igual que el cuadro sinóptico, ¿no? Podría migrar a la otra columna. Como está cerca, le puedo ordenar. Ya, claro. Eso ya no sería el saber hacer del participante, ¿cierto? Si lo migramos para el otro lado. Claro, es la actividad propiamente dicha, pero por ejemplo, en el saber hacer, cuando ellos ya están explicando las diferencias, ¿no? Ya están organizando criterios de comparación. Ajá. Y ya la actividad propiamente es establecer este cuadro comparativo, ¿no? Correcto, ajá, claro. Entonces, ese saber hacer es poder explicar con categoría las diferencias, pero la actividad misma ya sería la elaboración del cuadro comparativo. École. Perfecto. Alonso, y ahí donde dice tipo de actividad, ahí señala 3, ¿no? Dice sincrónica, asincrónica, pero además dice híbrida. Pero ahorita lo que vamos a hacer es solamente lo sincrónico y lo asincrónico. Ya. Y luego la sesión que viene, la otra semana, vamos a estas que hemos puesto sincrónicas, las vamos a identificar como híbridas, ¿no? Para poder ver la metodología que vamos a emplear allí. De acuerdo. Ahí, ¿la matriz acaba ahí por esta fecha o las dos últimas también? Sí, no, termina ahí. Ahorita los vamos a llamar a la sala grande. Ya, perfecto. Bien, compañeros. Bien, creo que lo hemos hecho dentro de todo. Dentro de todo bien. Gracias, profesor Luis. Gracias a usted, más bien por el apoyo y la participación. Se plantea un problema
¿no? Se le deja al estudiante, el estudiante adquiere ese problema, lee, lo comprende, lo identifica la variable y va a tratar de solucionar ese problema, ¿no? Muy bien. La solución, ¿no? Ahora, claro, lee, comprende, identifica. Ahora, entonces ahora tiene que plantear el problema, ¿no? El estudiante plantea el problema y después resuelve. y resuelve, ¿no? Para dar Y resuelve. para dar solución, ¿no? Sí. Resuelve el problema, ¿no? Entonces, ahora sí tienes razón, ¿no? Actividades sincrónicas, híbridas y asincrónicas. Sincrónica. ¿Qué actividad ahí sería sincrónica? ¿Qué actividad sería síncrona y qué sería híbrida? ¿Algo así quiere decir? No, ¿qué dice compañero? Sí, sí, sí. ¿A eso se refiere? Yo supongo que sí. ¿O todo va a ser híbrido? No creo, ¿no? Como es paralelo, ¿va a ser todo híbrido? Está combinando, está combinando. Está combinando, ¿no? Claro. Ya, entonces sería... ¿Qué actividad ahí es sincrónica? Que todos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, va a plantear el problema para todos en ese momento, eso es sincrónico, ¿no? Claro, ahí puedes colocar... Sí, sí, así es, así es. Claro, ponlo ahí entonces, pues, sincrónico. Sincrónico. Sincrónico, 2 puntos y pones planteamiento de un problema, porque habrá partes sincrónicas, ¿no? Sí, pues. Entonces le pongo numeritos. Ya. 1. Este acá 2. Bueno, ahí ya sé lo que voy a hacer acá. Hay que hacer actividad de evaluación, Un Google formulario podría ser en evaluación también. Claro. En la descripción, en donde escriben las variables. En la actividad, en la actividad sí me parece bien lo del Google Form. Google Form o una hoja... Un pequeño quiz, ¿no? Claro, pero Claro. pero ese pequeño quiz puede ser también hecho en Google Form. Claro, de las dos formas podría ser, cualquiera de los dos. Claro, incluso ponerle no las dos neces- alternativas y ya. Ahora, incluso no necesariamente el estudiante tiene que hacer en un papel ese quiz. Lo vuelvo a repetir, lo puede utilizar también sus celulares y conectarse. Claro. La conectividad, Claro. ingresan y ya está. Exactamente. No vamos a perder la tecnología que han ganado. No, Está bien. claro, la tecnología está para ser aprovechada, es una oportunidad. Y si ¿qué estudiante no tiene un celular ahora? Todos. Y además si se cuelgan en internet de la universidad con fines educativos, excelente, ¿no? Eso del Google Form sería para la evaluación. Sí. Google Form en el recuadro de actividad la de actividad de ajá. evaluación de aprendizaje. Ya está. Ahora, si de repente van a analizar, ¿no? Pero el video, ¿cómo puede el video, por ejemplo, como es sincrónica y también híbrido, puede ser una autoevaluación, ¿no? Que ambos grupos lo puedan hacer. Muy bien, colegas. Justamente hemos podido vivenciar el tema de poder identificar en esta matriz. Ahorita se las muestro. ¿No? Justamente la identificación de las actividades, sean sincrónicas y asincrónicas. En los grupos por los cuales nos hemos ido desplazando, hemos podido identificar un muy buen trabajo, la posibilidad de que puedan identificar claramente el tema, los contenidos que se van a desarrollar en esta semana de clase y las actividades de aprendizaje que los estudiantes, los participantes van a poder desarrollar en relación a el contenido a desarrollarse esa semana. Hemos podido identificar también si la actividad puede ser sincrónica o asincrónica, y hemos llegado a poder identificar materiales y recursos, que como muy bien en uno de los grupos se identificó, es importante plantear de manera puntual los recursos que vamos a utilizar, ¿no? En esa semana. No basta con poner la plataforma o no basta con poner guía de trabajo, sino también precisar, por ejemplo,
el uso de algún PPT, de algún video, ¿no? Que luego nos va a servir ese ejercicio de identificación de materiales y recursos para poder llegar a otro nivel que vamos a trabajar la semana que viene, cuando identifiquemos cómo estas actividades sincrónicas van a poder ser identificadas como o tener la alternativa híbrida. ¿No, Vané? Sí, es Alonso. Justo en uno de los grupos hicimos el ejercicio, ¿no? de tomar un curso como ejemplo. En estos 3 minutitos me gustaría compartirlo. Tengo la autorización del profesor del curso, así que un poco como para ir cerrando también la idea. Entonces, el curso es sobre historia de la educación, ¿no? Se tomó la semana 4 como ejemplo sobre la educación en el incanato peruano. Una observación que nos hizo el profesor del curso es que se trabaja por capacidades de proceso. Esto es parte de la organización misma de la universidad. Hay universidades que aún siguen trabajando por objetivos, hay universidades que aún siguen o que están ya en el proceso de trabajar por competencias, pero en este caso la unidad, digamos, es la capacidad de proceso, ¿no? Hay 3 capacidades de proceso, identifica las características socioeconómicas de la sociedad incaica, determina las principales características de la educación en el incanato en relación a su economía y valora los aportes de la educación incaica a la educación actual. A partir de ello se completó el contenido según estas capacidades y luego fuimos conversando. Lo bonito de esto es que se socializó y, por ejemplo, ¿no? El estudiante necesita recibir información o necesita saber información sobre la sociedad incaica y la educación, necesita saber, ¿no? Aplicar estrategias para organizar la información, ya sea en cuadros comparativos o un organizador visual, etcétera. Y para el tema de la valoración de los aportes de la educación incaica a la educación actual, inmediatamente pues uno piensa en un debate, quizá como una actividad, y para eso el estudiante necesita comunicar sus ideas y opiniones con respeto. Entonces, ¿qué actividades de aprendizaje se plantearon? Un video donde se dé la información sobre la sociedad incaica y la educación, un material de lectura que complemente, el elaborar una síntesis a través de un organizador visual y la actividad de debate. Sobre eso se identificó que, por ejemplo, la visualización de un video debería, en este caso, ser asincrónico porque muchas veces los estudiantes no tienen una buena conectividad y pasar un video en un momento sincrónico puede generar que no se aprecie con calidad, ¿no? el video. El material de lectura es un material que el estudiante tiene que revisar por su momento propio de autoaprendizaje, ¿no? De repente la elaboración de esta síntesis podría ser un momento sincrónico en grupos y el debate sería un momento sincrónico, ¿no? Obviamente se identifica que se necesita el video, elaborar el material de lectura, un Canvas para poder elaborar esta síntesis, y el Zoom o el Google Meet como herramienta para realizar el debate sincrónico, ¿no? Entonces, esto lo hemos querido compartir como ejemplo, porque en realidad el ejercicio creo que ustedes, pensando ya en el inicio del semestre, pueden ir ya organizando este cuadro, completándolo, porque es una manera de tener una mirada general de cómo estamos organizando nuestro curso. Y si bien como docentes nosotros basamos nuestra docencia en la planificación, esta matriz nos ayuda a ver en qué momentos vamos a poder realizar las sesiones de forma sincrónica e identificar si serán híbridas o no. ¿No? Eso, y como dijo Alonso, ya eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Sí, es el cuadro que hemos hecho en grupo. Voy a colocar mi correo también para cualquier consulta. Bien, colegas, muchísimas gracias por el tiempo.
Hemos estado trabajando en torno, en un primer momento, en lo que es la educación a distancia. Hemos pasado con la identificación de las características de la semipresencialidad para llegar a esta alternativa híbrida que nos va a acompañar durante el 2022, ¿no? Entonces, el ejercicio que vamos a realizar la semana que viene es poder identificar metodologías. Vamos a seguir completando esta matriz para que podamos ya ir consolidando la organización del curso, y una tercera sesión vamos a poder entrar ya al tema de evaluación. Así es. Si tuviesen alguna consulta o ya nos vamos despidiendo hasta la próxima sesión. Sí, gracias Vanessa, gracias Alonso. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero ha sido muy fructífero. Muchísimas gracias por los aprendizajes que estamos alcanzando, muy importante. No olviden, por favor, todos registrar su asistencia en el chat del Zoom, en el link que está en el chat, y también el correo que ha colocado Alonso para poder enviar los cuadros que se han trabajado por las salas. Bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves 3, igual a la misma hora, a las 6 de la tarde. Unos aplausos también para Vanessa, para Alonso, muchísimas gracias, y también para todos ustedes, unas palabras virtuales. También. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los maestros. Gracias, muy amables. Gracias, Alonso. Muchas gracias, Vanessa. Buenas.